y en diferentes ámbitos de la vida. Y esa decisión la tenemos que tomar porque existen varias variables, existen varias formas de resolver la situación del problema. El asunto es encontrar cuál es el correcto, cuál es la forma correcta de hacerlo, cuál es la mejor manera y lo que nos va a llevar a tomar una decisión correcta. Ahora, todos podemos equivocarnos cuando tomamos una decisión, porque somos humanos. Pero también tenemos que ser bien conscientes que hay decisiones que tomamos en situaciones que son muy trascendentes en nuestra vida. Muy, muy trascendentes. Y que pueden, esa decisión mal tomada puede hacernos llevar a situaciones realmente difíciles. En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estemos. Entonces hay decisiones que son de peso, ¿no? En el trabajo no es lo mismo la decisión que toma en el ámbito humano, la decisión que toma, por ejemplo, un electricista o un contador, ¿no? Porque si se equivoca va a trascender en la economía y sí va a tener un riesgo. Y no es la misma esa decisión que la que toma un doctor, por ejemplo, ¿no? Porque la decisión de un doctor trasciende y trasciende a una vida. O sea, el costo es más alto, es irreparable. Lo financiero lo puedes reparar, pero la vida humana, ¿cómo la reparas si te equivocas? Entonces hay decisiones en la vida que nos va a llevar a ir buscando el ámbito correcto, ¿no? Y esas decisiones las tomamos en todo momento y nos podemos equivocar, sí, pero hay unas que es muy delicado equivocarse. Entonces la palabra de Dios nos da el consejo de cómo tomar la sabiduría correcta para poder tomar buenas decisiones, pero también nos ejemplifica casos de hombres que tomaron malas decisiones, de los cuales podemos aprender de ellos. Y esta palabra que vamos a ver, hermanos, es aplicable a todos los que ejercemos gobierno. ¿Hay alguien aquí que no ejerza gobierno? Todos ejercemos gobierno, ¿no? Ejercemos gobierno sobre nuestra familia, los padres, las madres también sobre su familia, los hijos también ejercen gobierno sobre su propia vida, porque aún nosotros somos papás, podemos influenciarlos, pero la decisión final como jóvenes, ¿quién las toma? Ellos la toman. Entonces todos tenemos gobierno, de alguna u otra manera Dios nos ha dado a todo el ser humano, desde Génesis 1, le dio la potestad y la autoridad para gobernar. Y nos vamos a gobernar unos a otros, de alguna manera. Vamos a tener gobierno y dominio. Entonces todos vamos a tener decisiones, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o en el ámbito personal, pero sí tengo gobierno sobre algo. Y después voy a tener yo como joven mi familia, voy a tener gobierno sobre mi familia. Y si no llevo un buen esquema de cómo tomar buenas decisiones, pues entonces voy a poder tomar decisiones que trasciendan y afecten mi vida familiar, mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida laboral, y voy a traer trascendencias realmente graves a mi vida. Pues vamos a ver ahora la vida de un hombre, y este hombre es el Primera de Reyes capítulo 12, que también encontramos esto en Segunda de Crónicas capítulo 10 y 11, también encontramos esta misma historia, pero yo la tomé de Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 al 24, y hablan básicamente lo mismo, es la misma historia, nos enriquecen algunas cosas y en otras no, pero al final del día habla exactamente lo mismo y habla acerca de que Roboam era hijo de Salomón, ¿no? ¿Y quién fue Salomón? ¿Fue el hijo de quién? De David. De David. Era hijo de David. Y David sabemos, porque la historia bíblica así nos lo dice, que David era un hombre conforme al corazón de quién? De Dios. Fue un hombre que siempre buscó de Dios y siempre estuvo apegado al corazón de Dios. ¿Se equivocó? Sí. ¿Tuvo errores? Sí.
Pero siempre, aún en medio de sus errores, él buscaba a Dios y asimilaba la corrección de Dios. Y Dios lo tuvo en alta estima. Y sabemos toda la historia de que David muere y deja por herencia el reino a Salomón. Y Salomón fue un hombre que en el principio Dios le dio sabiduría, porque él venía bajo la enseñanza y el esquema de su padre David. En los principios podemos ver que Salomón recién toma el reino. Dice, él oraba a Dios, buscaba a Dios, pero todo era porque su padre que traía una influencia sobre él y le enseñó. Pero va a llegar un momento, hijos, en que David muere. Y aplíquelo usted también a su vida. Y joven, aplíquenlo a su vida. Va a llegar un momento en que David muere y Salomón se queda ahora con la autoridad de gobierno sobre una nación. ¿No es cierto? Y cuando Salomón se convierte y tiene la autoridad de gobierno, vemos en los relatos bíblicos que él deja de buscar a Dios. Porque era un hombre que ya tenía poder, tenía autoridad, tenía gobierno, tenía riqueza, todo se lo había dejado su padre. Y aún Dios, en un principio, cuando él lo buscó, Dios le promete engrandecerle toda la riqueza y darle sabiduría. Pero ¿qué pasa con esa sabiduría? Llega un momento en que él deja de buscar a Dios y se empieza a ensimismar en su propia sabiduría, en su propio conocimiento. Y entonces empieza a hacer todo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Adora a otros ídolos, se mete con otras naciones, se pone bajo el yugo de las esposas, empieza a adorar, empieza a complacer, empieza a hacer una serie de barbaridades. Hasta que Dios se cansa de él. Y Dios le dice que le va a quitar el reino. Y aquí es donde se pone interesante la historia, porque aquí entra en la historia bíblica también otro hombre que se llamaba Jeroboam, que todos por ahí lo hemos oído, ¿no? Y Jeroboam, ¿en qué consiste la historia? ¿En dónde entra él en la historia bíblica? Yo creo que si les leo toda la escritura, pues nos vamos a tardar mucho, pero lo voy a tratar de hacer. Por lo menos para darles el contexto, no sé si llegue al final, pero el contexto se los voy a dar. Dice, capítulo 11, dice también Jeroboam, estamos viendo Primera de Reyes, capítulo 11, regrésese uno para atrás. Para darles el contexto, no se los iba a dar, pero sí se me hace muy interesante, se los voy a dar. Y dice la palabra de Dios, capítulo 11, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Alzó su mano este varón contra el rey Salomón. Dice, la cual, versículo 27, dice, la causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, ¿cómo era este varón? Dice que era valiente, era esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Déjenme darle un poquito de instrucción, de dirección en esto. Dice la palabra de Dios que este hombre se rebela contra Salomón, por cuando Salomón lo pone a edificar Milo, y cuando cierra el portillo de la ciudad de David, su padre. Salomón pone a Jeroboam a que haga la obra de la casa, se haga cargo de la casa de José. La casa de José, ¿qué hacía, hermanos? La casa de José era la encargada de hacer todo el trabajo pesado. En aquel tiempo, Salomón hizo obras faraónicas. Salomón, cuando dice aquí que Salomón se edificó a Milo, es que estaba creando una serie de plataformas de relleno para poder tener una serie de plataformas que pudieran llegar al palacio.
Y eso implicaba mucho esfuerzo, implicaba mucho cansancio. Salomón en aquel tiempo había puesto cargas muy pesadas sobre la gente, muy pesadas. La gente tenía la obligación de ir a trabajar gratuitamente en las obras de Salomón, sin que les pagara absolutamente nada. Y eran faenas realmente cansadas, exhaustivas. Y además, Salomón, aparte de esto, les cobraba unos tributos y unos impuestos brutales. Porque las obras que él hacía requerían ¿qué? Dinero. Y dentro de todas las tribus de Israel, la única que estaba en un lugar privilegiado era la tribu de Judá delante del rey Salomón. Pero todos los demás hijos eran puestos bajo yugo. Los puestos eran muy altos, tenían que ir a trabajar de una manera constante a las obras, no se les pagaba nada, se sacrificaban muchas vidas por cansancio, pero todo era porque el rey Salomón ponía esas cargas. Entonces, este hombre llamado Jeroboam, que era un joven, dice la palabra que era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre trabajador, como cuando Salomón lo ve, le dice, vete y encárgate de toda esta chamba. Encárgate de coordinar a los trabajadores, encárgate de ver que ellos trabajen, encárgate de que paguen impuestos, encárgate de todo eso. Y este hombre Jeroboam empezó a tener contacto con el pueblo. Y cuando vio que Salomón empezó a darles más carga edificando Milo y edificando y cerrando el portillo de la ciudad de David, que era una grieta que se tenía que cerrar, pero significaba mucho trabajo, él se inconformó y dijo no. Es demasiado. Y eso lo llevó a tener que ponerse en contra del mismo rey Salomón. Lo llevó a ponerse en contra. Y fíjese lo que dice el versículo 29, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró el camino en el camino el profeta Ahías Solonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y aquí podríamos hacer una prédica, hijos, y ver que aún la dedicación de David a Dios y el amor que Dios le tuvo a David cruzó generaciones, ¿no es cierto? Generaciones. A Salomón no le quitó el reino, y aún a este Roboam le dijo, no le voy a quitar el reino por amor a quién, a su abuelo, a su abuelo. Y a veces nosotros nos quejamos como hijos porque nuestro padre, porque nuestra madre están en la obra de Dios, se dedican a Dios, buscan a Dios, están con Dios. Y nos quejamos, papá, pura iglesia, mamá, pura iglesia, te la pasas orando, te la pasas estudiando la palabra de Dios, te la pasas haciendo las cosas que Dios manda. Pues por amor a eso, hermanos, Dios trasciende en generaciones su amor. Por amor a nuestros padres, Dios trasciende generaciones. Por el amor al sacrificio, a la entrega y al amor de nuestros padres, muchas veces somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Y gozamos del beneficio, gozamos de la virtud de Dios, porque nuestros padres son hombres esforzados en la palabra de Dios.
y creo que con esto me voy a seguir la prédica, pero espero no. Porque nuestros padres son hombres esforzados en la palabra de Dios y nos bendicen. Y cuando hablo padres es padre y madre, porque aún el varón es bendecido cuando la mujer ora mucho y se mete en las cosas de Dios y el varón no quiere saber nada. Y a veces la mujer es bendecida porque el varón se mete en las cosas de Dios. Y está tan en el corazón de Dios que Dios bendice a la familia, ¿no es cierto? Por la entrega de uno solo. Aunque los demás nos quejemos, aunque los demás no estemos contentos, aunque los demás pensemos que nos están robando el tiempo, que nos están robando nuestra niñez, que nos están robando nuestra infancia. ¿No es cierto? Aún ahí, déjame bajarlo un poquito más. Ahí está, ponlo así. Ahí está. Entonces, imagínese, hijo, cuando usted ve esta cita bíblica, tú dices, wow, ese corazón de David trascendió generaciones. Ese amor de David a Dios trascendió en generaciones. Ese esfuerzo de David, es el buscar de Dios, trascendió generaciones. ¿Se equivocó David? Sí. ¿Se va a equivocar tu papá? Sí. ¿Se va a equivocar tu mamá en muchas cosas? Sí. Pero si son hombres que se buscan a Dios y se entregan a Dios, vas a recibir bendición. Vas a recibir bendición. Amén. Y de ti va a depender que esa bendición se prorrogue o se corte. Dios, David le heredó todo el reino a Salomón. Y Salomón se lo heredó a Roboam también. Pero Salomón se desvió y empezó a caer en degradación. Y si David buscaba a Dios y le enseñó a Salomón en un principio a buscar a Dios, y Dios lo bendijo, le dijo, te voy a dar sabiduría, inteligencia, riqueza, porque el corazón en ese momento de Salomón estaba buscando a Dios, inclinado a la enseñanza de su padre. Pero una vez que su padre no estuvo, nos va a pasar lo mismo a todos, hijos. A lo mejor ahorita estamos bajo el yugo de nuestro padre que busca a Dios, o de nuestra familia, nuestra madre que busca a Dios, pero va a llegar un momento en que nos vamos a quedar solos. Que ya no vamos a estar con ustedes. O tu papá ya no va a estar contigo. Y entonces vas a decidir tú seguir a Dios o desviarte del camino de Dios. Salomón se desvió del camino de Dios, ¿cuántos lo saben? Hizo barbaridades, hizo cosas increíblemente malas. Se metió en brujería, en hechicería, hacía 20,000 cosas. 20,000 cosas hacía Salomón. Todo desagradable a Dios. ¿Cómo iba a ser el retoño que él iba a tener, hijos? ¿Temeroso de Dios? ¿De dónde salió Roboam? De ahí. De un contexto salomónico, ¿no? De un contexto donde Salomón ya no temía a Dios, ya no buscaba de Dios, ya idólatra. Obviamente, pues este chamaco no sabía nada de Dios. Pero lo que nunca analizó es que aunque él no sabía nada de Dios, la herencia que él traía venía de parte de ¿quién? De Dios. Y como él no quiso saber nada de Dios, la herencia que venía de parte de Dios se perdió. ¿Se da cuenta? Se perdió. Y dice la palabra de Dios que entonces, vámonos ahora sí a Primera Reyes capítulo 12, 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 24. Entonces este hombre
Roboam, hijo de Salomón, dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 12, dice, Roboam fue a Saquem, porque en Saquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y esto fue cuando murió Salomón. Si usted ve el versículo anterior, pues nos damos cuenta que Salomón muere. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43, dice, y durmió Salomón con su padre, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Bueno, pues este hombre Roboam, dice que se reunieron todos en Siquem para nombrarle como rey, dice, y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, bueno, pues para darles el contexto, terminar esa parte del contexto, el profeta va y le dice que él va a tener 10 reinos. Pero cuando se entera Salomón, ¿qué cree que hace? Pues lo va a querer matar. Y entonces este hombre, Jeroboam, sale huyendo a Egipto. Se va a Egipto. Entonces, a la muerte de Salomón, cuando va a reinar Roboam, dice, y cuando oyó Jeroboam, que andaba allá hijo de Natán, el cual estaba en Egipto, donde había huido a casa del rey Salomón, dice, ¿cuál había huido? A causa del rey Salomón, volvió a Egipto. Amén. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Dice, y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam a todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Fíjese, el pueblo se reúne, dice, ya se murió el tirano de Salomón, vamos a hablar ahora con el nuevo heredero, tal vez nos quite las cargas, nos quite los pesos. Y dice, se reúnen y le dice, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. O sea, el pueblo estaba cansado. El pueblo ya lo que quería era paz, tener un tiempo de reposo, un tiempo de paz. Dice, y él les dijo, volver a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Le dijo, denme chance de pensarlo, en palabras mexicanas, denme 3 días para pensarlo. ¿Qué pasaron esos 3 días, hijos? Él tenía que tomar una decisión, ¿no es cierto? El pueblo fue y ya le dijo, estamos ya cansados, por favor ayúdanos, quítanos este yugo. Y él tenía que decidir, o quitarles ese yugo, o dejarles el yugo. Y dice la palabra de Dios que entonces el rey Roboam, versículo 6, dice, tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te conduces humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán. Ese fue el consejo de los ancianos. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Se los parafraseo en moderno. Era un fifí. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre Roboam no conocía la pobreza, no conocía el trabajo. Él era hijo de un rey. ¿Usted cree que sabía acerca de lo que era sufrir en el trabajo? No. ¿Sabía acerca de lo que era los hombres que morían o el esfuerzo que tenían en las duras jornadas que tenían? No lo sabía. Y él decide tomar el consejo del peor de los consejeros, que son de sus amigos. Y son amigos que se habían criado con ellos. Diga conmigo, eran amigos fifís. ¿Ustedes creen que sabían los amigos acerca de la chamba? Ellos sabían acerca de ser servidos. Un hijo de rey lo que sabe es acerca de ser servido, ¿no? Tráeme esto. Ellos ni se movían, todos se lo ponían ahí en charola de plata. Y él toma el consejo de estos hombres que estaban con él, y les pregunta,
¿Qué me aconseja a vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10, y dice, entonces los jóvenes que se habían quedado con él le contestaron, así sí, y fíjense, me llama la atención que 2 veces, en 2 versículos diferentes, la palabra enfatiza a los jóvenes que se habían quedado con él. Y cuando la palabra lo enfatiza, es porque nos quiere enseñar algo. Y dice, y le contestaron, así dirás al pueblo que ha hablado diciendo, tu padre agarró nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga, así les dirás. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestros yugos, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo, con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliese las palabras que había hablado por Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Natab. Y viendo todo Israel que el rey no le había oído, respondió al pueblo diciendo, ¿qué parte tenemos? Le respondió diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a su tienda. David, mira ahora pues tu casa, así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo a su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Amén. Fíjese, hermano, leemos toda esta historia bíblica y este hombre tomó consejo de los jóvenes. Y dice la escritura que este varón ni siquiera, hermanos, le interesaba el pueblo. Él lo que buscaba era su propio bienestar. Él lo que buscaba era seguir reinando con mano dura. Y esta decisión que él tomó bajo el consejo de los jóvenes le trajo grandes consecuencias. Y una de las consecuencias las podemos ver aquí en la escritura. Y cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, hijo, en nuestras familias, decisiones que tenemos que tomar muchas veces dentro del ámbito familiar, que es donde hoy quiero recargar un poquito la escritura. Cuando nosotros tomamos esas decisiones y no las hacemos bajo un buen contexto, vamos a generar una serie de problemas. Cuando esas decisiones las tomamos bajo los principios que los tomó Roboam, y el principio de los cuales los tomó fue que él era el gobernante, él era el rey. Y por encima de la razón estaba la fuerza. Si el pueblo no quería obedecer lo que él había decidido, iba a existir que la fuerza que lo iba a someter. Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida bajo el principio de autoritarismo y no bajo un principio en el cual seamos empáticos sobre la vida de cuál vamos a decidir, sobre la vida de aquellos que van a ser afectados con lo que vamos a decidir, entonces va a haber problemas en nuestra vida. Oíamos en los tiempos antiguos, y yo creo que en estos ya no. ¿Cuántas veces nuestros padres decían, y así se hace porque yo soy qué? Tu padre. Y así se hace porque yo soy qué? Tu madre. Bajo un órgano de gobierno total. Y si no, la fuerza.
No importaba si el corazón del hijo se iba a dañar, si el corazón del hijo estaba pasando una situación difícil, si la situación del hijo estaba en oprobio, no importaba, porque se tomaba bajo el autoritarismo de yo soy el que gobierna, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy la máxima autoridad. Y muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones sin considerar todo lo que a quienes vamos a afectar, hijos, podemos traer más daño a los corazones de la gente. Cuando nosotros nos volvemos unilaterales y digo, como Roboam, yo tomo la decisión porque yo pienso que así es, puedes estar dañando a los demás. Y vas a dañar a los demás. Él rechazó la experiencia del consejo de los ancianos, ¿no es cierto? Y se volvió a su propia sabiduría. Muchas veces nosotros ni siquiera buscamos el consejo de gente sabia, de gente que nos puede orientar. Él debió de haber buscado primeramente el consejo de ¿quién? De Dios. Pero él venía culturado a buscar a Dios. No, venía de Salomón. Entonces lo buscó de la manera humana. Y dijo, o se los pido a los ancianos, a los viejitos, o se los pido a los jóvenes. ¿Y qué está pasando cuando tomamos una mala decisión tomada al consejo de los jóvenes? Nos vamos a equivocar. Y por eso les decía yo que muchos jóvenes sí tienen gobierno sobre sus vidas y están muchas veces tomando el consejo ¿de quién? De los jóvenes que están con ellos. No de los ancianos, sino de los jóvenes que están con ellos, que están bajo su misma circunstancia y su misma situación. Y entonces voy y le pido el consejo a mi cuate y me voy a equivocar. Porque si se lo pido ¿cómo se llama? Al anciano, primero ya está viejo, no tiene el conocimiento, no es la persona adecuada y además no va a hacer lo que yo quiero, ¿no? Porque además, desde el momento que es una persona más grande que yo, lo tengo por respeto y por autoridad, ¿no es cierto? Mira, hijo, toda autoridad debe de estar sujeta a autoridad. ¿Quiénes dicen amén? Toda autoridad. No hay autoridad más grande en la tierra que no esté sujeta a autoridad. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Hay reyes en esta tierra? ¿Gobernantes en esta tierra? ¿Y quién nos dice la palabra que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Todos debemos de estar sujetos ¿a quién? ¿A gobierno de quién? De Dios. En el orden teocrático, esposas estén sujetas a su marido y su marido está sujeto a Dios. Hijos estén sujetos ¿a quién? A sus padres, que sus padres están bajo gobierno ¿de quién? De Dios, amén. ¿Qué pasa en la actualidad, hijos? Que los gobernantes se creen autosuficientes como Jeroboam. Nadie entiende el gobierno de Dios en su vida. El único que dice tener el gobierno de Dios en su vida, ¿sabe quién es? El cristiano. Y la pregunta realmente es si está el gobierno de Dios en mi vida. Porque independientemente de que yo sea gobernante de una nación, tengo que tener por gobierno ¿a quién? A Dios. Porque si no, entonces yo soy autosuficiente, ¿no es cierto? No dependo de nadie. Y no me sujeto a una moral divina, sino me sujeto a una moral del mundo, donde cada quien decide quién está bien y qué está mal de acuerdo a su propia percepción. ¿No es cierto? De acuerdo a lo que percibe cada persona, es lo correcto o lo incorrecto. Pero cuando estamos bajo la sujeción de Dios,
no es lo que tú percibas o lo que yo perciba, es lo que Dios dice que es lo correcto. Y eso nos hace a todos alinearnos a una verdad. Cuando yo no tengo la soberanía de Dios sobre mi vida, entonces el que gobierna soy yo. Y sabes una cosa, te va a pasar lo que a este hombre Roboam, te vas a equivocar en las decisiones. Tienes que tener un gobierno sobre tu vida y ese gobierno tiene que ser Dios. No importa si te sientes joven, no importa si sientes que todo lo tienes o que todo lo puedes. Tienes que tener un gobierno en tu vida y ese gobierno se llama Dios. Si nosotros no lo tenemos, nos vamos a desviar, nos vamos a equivocar, vamos a tomar malas decisiones. Cuando nosotros en casa como padres empezamos a tomar decisiones y las queremos tomar bajo nuestra propia opinión, sin tomar en cuenta el gobierno de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y hay decisiones que tenemos que tomar, hijos, en nuestra vida, en nuestra relación laboral, en nuestra relación escolar, en nuestra relación como padres, en nuestra relación como esposos, en relación como pareja, que va a trascender. Y que si nosotros la tomamos bajo los principios de es lo que yo pienso, es lo que yo siento, es lo que yo creo, me voy a equivocar. Porque entonces dejo de tener el gobierno de Dios. Este hombre se rodeó también de jóvenes iguales a él, hombres que lo que buscaban era ser aludadores del reino, hablarle bonito, hablarle bien. Cuando usted está en un puesto de poder, cuando usted está en un lugar de gobierno, no de poder, de gobierno, ¿sabe que de qué se tiene que cuidar? De ese tipo de personas, de los que lo adulan. Porque ellos van a hacer, aunque usted esté mal, lo imposible por decirle que usted está bien, aunque usted esté equivocado. Porque si lo confrontan, ¿quién confrontaba a un rey en ese tiempo? No, pues los profetas, ¿no? Pero confrontaban al rey y el rey era temeroso siempre y cuando el rey conociera de Dios. Cuando David fue confrontado por el profeta, ¿no? ¿Qué hizo? Bajó las manos y dijo, perdona. Pero cuando no eran hombres que buscaban de Dios, que conocieran de Dios, buscaban matar al profeta. ¿No es cierto? Como Saúl, los buscaban matar, porque no les habían dado una palabra favorable. Y así era Roboam. Y así fue Salomón, el profeta que le dijo, vas a perder el reino, mátame al muchacho. Cuando dijeron, oye, David va a ser el sucesor, Saúl dijo, mátenlo, acábenlo. Porque no aceptamos la corrección que viene de lo alto, porque nos hemos ensoberbecido tanto en la autoridad que tenemos, en el gobierno que tenemos, que no nos interesa lo que Dios diga. Por eso yo te digo hoy, hijo, si vas a tomar una decisión, hay muchas decisiones que no te van a perjudicar, pero si hay decisiones que tú sabes que van a tomar, que vas a tomar, que van a ser trascendentes en tu vida personal, familiar, laboral, el primer consejo que te doy es que busques de Dios. No la tomes bajo tu propia autoestima, no la tomes bajo tu propia sabiduría, no la tomes bajo tu propio gobierno, no la tomes bajo esa situación, no la tomes desconectado de Dios e insensible a las necesidades de todos aquellos que vas a afectar. Porque a veces tomamos decisiones incorrectas, ¿no es cierto? Tomamos decisiones incorrectas. Y les puedo hablar de mucho, un divorcio, hijos, ¿no? Gente que no conoce a Dios, que está en el mundo, ¿la toma en base a la palabra de Dios? No. La toma en base a su yo.
a su yo creo, yo pienso y yo siento. Y a veces afectan a los hijos y no se ponen a ver eso. Toman la decisión y no les importa lo que pase. ¿Y qué va a generar eso, hijo? Dijo, ¿qué generó en el pueblo de Israel? ¿Qué hizo lo primero que tuvo el pueblo de Israel? En los versículos anteriores le dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Le dicen, ¿qué parte tenemos con David? ¿Saben qué fue lo primero que perdieron? Su identidad. Somos el pueblo de Dios, somos la nación escogida. Nos tienes como esclavos, nos tienes oprimidos. ¿Qué parte tenemos entonces nosotros con David? Y a veces, con nosotros como padres, cuando herimos a nuestros hijos sienten que no tienen heredad con nosotros. ¿Qué parte tengo yo con mis papás? ¿No es cierto? ¿Qué parte tengo con ellos? No me quieren, no me escuchan, no son empáticos, no ven mis cargas, no ven mis problemas, no ven mi situación. ¿Qué parte tengo yo con ellos como hijo de ellos? Si me tratan aún peor que a los demás. A los demás los escuchan y a mí no me escuchan. ¿Qué otra cosa reclamó el pueblo? Dice, no tenemos, le dicen también, no tenemos herencia en el hijo de Isaí. O sea, nosotros no también somos herederos y disfrutamos de esa herencia. ¿Sabes cuántos padres hay que ni siquiera dejan que los hijos tomen las cosas que hay en el hogar? Hermano, nosotros conocimos gente que tenían cosas y no dejaban que los hijos las disfrutaran. No dejaban que los hijos las disfrutaran. Y lo sigue habiendo, miren. Luego mi esposa dice que no cuente testimonios. Y no es un buen testimonio, ¿no? Porque no ponen bien. Pero cuando nosotros estábamos pequeños, mi papá compraba dulces, hijos. Se iba a la Merced y compraba muchos dulces, ¿no? ¿De cuáles dulces? De los mexicanos. Biznagas. Y los ponía en la mesa. Y le ponía un letrero, no tocar. Y nadie se los podía comer, hijos. Y ahí estaba. Y él tomaba su decisión. Nos lastimó porque estaban ahí y no los podíamos comer, porque eran para él. Pero les puedo decir que hoy en día conozco familias que hacen lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo podemos lastimar? Con una mala decisión. Que pudiese ser, tal vez, decir algo es tan fácil. ¿Cuántas veces les negamos a los hijos las cosas como padres? Porque tenemos el gobierno. No, deja eso ahí, eso no lo toques. Eso no es para ti. ¿Y cómo nacemos, hijo? ¿Cómo crecemos? En un ambiente de pleitos, de enojos, de contiendas. ¿Por qué nos defendemos siempre, toda la vida? ¿Sabe por qué, hijo? Porque nacimos bajo un ámbito siempre de contienda. Por lo menos los que venimos de cierta generación, y yo sé que muchos. ¿Cuántos panes había en la casa? ¿Cuántos panes te tenías que pelear? Si te gustaba el tuyo, lo agarrabas. Y te valía gorro si a otro le gustaba o no. Peleabas hasta un pan, ¿no es cierto? Peleabas cositas porque te enseñaste a pelear, a luchar por cosas. Bueno, pues este pueblo de Israel, hijo, así estaba. Decía, toda la riqueza del reino y estoy trabajando como esclavo. Hay hijos que el papá tiene mucho y no les da un 20. O hay hijos que el papá tiene poco, pero tampoco les da un 20. Hay padres que tienen mucho o que tienen poco,
pero tampoco le dan la libertad económica a la esposa a decirle, mira, esto es para ti. Y no estoy hablando de montos, hijo, porque puede ser desde la cantidad que usted quiera hasta la cantidad que usted quiera. Lo importante es que usted tenga un corazón de dar, de repartir la herencia que Dios le está dando. Y a veces no lo hacemos y lastimamos a la familia. Porque soy el gobierno, yo tengo la administración, pero estás lastimando al pueblo. Estás lastimando a tu casa. Estás lastimando con tus decisiones la casa, a tu familia. ¿Qué provocó en el pueblo de Israel? Dice, y así se fueron todo Israel a sus tiendas. El aislamiento provocó. ¿Qué pasa cuando hay discusiones en casa, problemas en casa, situaciones mal resueltas en casa? ¿Se reúnen todos? ¿Cada quien de qué? Cada quien a su cuarto. Se separan. Una mala decisión, hijo, trae división. Trae división. Cuando hay injusticia sobre alguien, ese alguien se va a sentir que fue excluido, que no se sintió parte de la familia, su voz, su voto no se oyó, y entonces, ¿qué hace? Se encierra. Y así hizo el pueblo de Israel. Dijeron, no, sí, cada quien se fue a su casa. Y lo siguiente que hubo, ¿qué fue? Fue rebeldía. Porque fueron a buscar a Jeroboam y le dijeron, regresa a Israel. ¿Y sabes por qué Jeroboam fueron a buscarlo? Porque él había estado al frente de todos ellos. Y durante el tiempo que él estuvo, seguramente fue un hombre que entendió, vivió el dolor del pueblo, el sacrificio del pueblo, lo entendió. Y a veces nosotros como padres se nos olvida que nuestro contexto anterior también lo sufrimos. Y no somos empáticos ante esta situación. ¿Qué tenemos que hacer, hijos? Ya para irme más lejos. Tenemos que buscar la sabiduría. Bueno, y por último vino la separación, ya para ver el último punto. Hubo rebeldía y después se separaron las naciones, para pronto. Cuando hay malas decisiones, ¿sabes en qué va a terminar? En la separación. Cuando hay malas decisiones en la familia, va a terminar en la separación de la familia. Los hijos por un lado, el papá por otro lado y la mamá por otro lado. ¿Por qué nos hace falta, hijo? Escuchar el consejos, ¿no? Y vamos a ver los puntos que nos enseña la Escritura por los cuales podemos tomar buenas decisiones. Y el primero es buscar la sabiduría divina. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos con abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2 es confiar en Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Algo que nos enseñó Cristo, que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, fue el servicio. Lo primero que tenemos que tener como gobernantes en Cristo, en el mundo no, hijo, en el mundo va a ser primero yo, luego yo y después yo. Y me lleva entre las patas al que me lleve, el que va a ser el primero soy yo. Pero en Cristo, ¿sabes qué tenemos que buscar? El servicio. ¿Somos cristianos? Tus decisiones tienen que estar al servicio de aquellos que van a afectar tu decisión. ¿Sí me expliqué? Si yo voy a tomar una decisión sobre mi familia, tengo que ver el corazón de cada uno de ellos. Y tengo que ver cómo los va a afectar mi decisión. Y si la decisión es la correcta, entonces va a traer paz, va a traer gozo. No se va a ir cada quien a su cuarto. No va a haber división, no va a haber rebeldía. Va a haber sabiduría en la toma de la decisión. Tenemos que buscar el consejo del sabio. Dice Proverbios 15:22 que los planes fracasan por falta de consejo. En la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría.
Y también tenemos que evaluar los verdaderos motivos del corazón. Cuando yo tomo una decisión, ¿por qué la estoy tomando? ¿Va motivado por mi enojo, por mi ira, por lo que yo creo que soy? ¿O va encaminado al motivo verdadero, que es buscar que mi corazón agrade a Dios antes que a mí? Que esta decisión que voy a tomar agrade a Dios. Si nuestros gobernantes fueran así, hijo, otra cosa sería. ¿No es cierto? Si tuvieran por gobierno a Dios y buscaran primeramente que cada decisión no dañara el corazón del pueblo, no dañara a la gente, y que estuviera pegada al corazón de Dios, las decisiones, créanme que para todos serían buenas. Pero también eso nos toca a nosotros en nuestras decisiones que tomamos. Otra es analizar el impacto que va a tener en el corazón de cada uno, y lo más importante, hijos, priorizar la paz de Dios. Priorizar la paz de Dios en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que va a afectar, ¿qué? Mi decisión. En la decisión tiene que traer paz a mi corazón y tiene que traer paz al corazón de los demás. Amén. Hijos, hoy sabemos cómo tomar una buena decisión. Lo más importante es el servicio. Lo más importante es buscar hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es priorizar la paz de Dios en nuestros corazones y en los corazones de los demás. Y eso nos garantizará que la decisión que estamos tomando es la correcta. Cuando trae tribulación hacia los demás nuestra decisión, entonces, hijos, no es la correcta. Y este es el principio para los que estamos en Cristo. No lo digo que para todos. Para los que están en el mundo es primero yo, después yo, y me vale gorro lo que pase. Pero los que estamos en Cristo, estamos bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Y vamos a dar cuentas ¿a quién? Por todo lo que hagamos, por todo lo que digamos y por todo aún lo que dejemos de hacer. Amén. Entonces tenemos que caminar siempre en el temor de Dios. Las decisiones, hijos, tomémoslas en el temor de Dios y siempre teniendo en cuenta que tenemos un gobierno. No somos independientes. A lo mejor en la ira te sientes independiente, te sientes autosuficiente. Pero déjame recordarte una cosa. Tenemos un Dios y ese Dios nos gobierna. Y ese Dios es nuestro Señor y ese Dios nos da el consejo. Entonces, aprendamos a orar, busquemos pasajes bíblicos que nos hablen acerca de situaciones que estamos viviendo, cómo se resolvieron correcta o incorrectamente, para que podamos apegar nuestro corazón a ellas y aprender de lo que dice la Escritura. Consultar no es malo, hijo, nada más que hay que saber a quién consultar. No todos están aptos para darnos un buen consejo. Y decidir avanzar con la fe, sabiendo que aunque nuestra decisión esté en contra de lo que nosotros estamos creyendo, si la decisión está pegada a la palabra y al corazón de Dios, eso va a traer bendición y no tristeza en la situación en la cual estás decidido. Amén. Pues gloria a Dios, hijos. Quisiera orar, vamos a orar.